la pupila asombrada que descubre cómo apunta. Soy todo lo que se junta para vivir y soñar. Una mirada lo dice todo. Que amar sea amistad, brutal entendimiento, confesión de libertad, espacio y tiempo. Que amar sea ternura, no amargura, derroche, no reproche. Que amar sea apertura, la cura y la locura. Son los versos de Pedro Pastor con los que emprendemos la aventura espiritual de hoy, que lleva por santo y seña la pupila asombrada. Aquí tú lo sabes, pero nosotros te lo decimos siempre. Eres bienvenida, bienvenido y también viceversa. Pedro, primero muchas gracias por este concierto tan lindo acá en Casa de las Américas. Esta experiencia de cantar en un lugar con tanto simbolismo para la canción, para la trova, ¿qué ha significado para ti? Bueno, yo muy agradecido por varios motivos, ¿no? El primero por el honor que supone ser el concierto de clausura de este pedazo de festival que ha sucedido durante estos últimos 4 o 5 días aquí en La Habana. Después por el espacio, un espacio además muy hermoso, además de lo emblemático. Pero bueno, más allá de todo eso, que creo que en realidad no es lo que más peso tiene. El peso es que ha venido el público, es que el público ha llegado y el público se ha emocionado y me ha dado un abrazo después del concierto para decirme que gracias por venir, y yo eso es lo que me llevo. Creo que todo lo demás es artificio y lo importante es estar aquí cantando, sea en el emplazamiento que sea. Tus canciones intentan conectar con la gente a partir de hablar también de sus preocupaciones, hablar de sus dolores, hablar de lo que hoy está pasando en el mundo. Un poco, ¿qué ha significado entregarle estas canciones al pueblo de Cuba en unas circunstancias difíciles también para ellos? Exactamente eso, ¿no? Yo creo que en estos momentos en los que la gente en Cuba lo está pasando mal, en los que hay muchos lugares de este país donde la luz, si se enciende un par de horas al día, creo que es más importante que nunca, aunque en este caso esto es en la capital y seguramente es donde mejor se esté en todo el país, es importante que sigamos viniendo a cantar. O sea, que al contrario de lo que parece que es como, no vengas, no, ¿cómo no vamos a venir a cantar? Hay que venir a cantar más que nunca. Porque por lo menos que se den estos espacios, que la gente pueda tener un ratito de conectar con sus emociones, de conectar con la palabra, de conectar con la música, de conectar con las canciones que ellos escuchan cuando están ahí en sus momentos más difíciles y guardan un poquito de esperanza en ellas. El hecho de que puedan asistir a escucharlas en vivo es algo valioso e importante, ¿no? Y yo eso siempre lo tengo claro. Si a mí alguien me dice, ¿y tú para cómo vas a ir? Yo, ¿cómo no voy a ir? Y eso es importante, porque aquí no venimos a cantar a nadie más que a la gente de Cuba. No venimos a cantar a nadie más, venimos a cantar, aquí el público que viene es el público cubano. Entonces, ¿cómo no vamos a venir? Más que nunca vamos a venir a cantar. Es que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante. La pluma de lo que escribo y es preciso, ya que vivo, que trace un verso valiente, espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Y que nadie te apague el vuelo, nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que son millones. La cura y la locura, de Pedro Pastor, para ilustrarnos las pupilas con Omar Baliño. Bienvenido, Omar.
¿Qué tal, Karen? Todo música para ti, pero también todo lo que hay en ese contexto. Este es un programa de Fidelito, como decimos cuando la música lo atraviesa. Pero vamos a rememorar hoy el concierto del joven cantautor español, yo diría jovencito, de unos 30 años, Pedro Pastor, en Casa de las Américas, el año pasado, que sirvió de clausura de un evento que tuvo mucha repercusión, Oralitura Habana. Esos eventos que desde un centro pues, irradian y llaman y mantan a una serie de otras manifestaciones, etcétera, y así fue. Y la casa, que es un sitio privilegiado para acoger conciertos, sobre todo del mundo de la trova, porque hay una larga historia de la casa como institución promotora de lo mejor del mundo autoral y trovadoresco latinoamericano, iberoamericano, en este caso, y mundial en definitiva. No repito la historia porque lo hemos dicho muchas veces aquí en la pupila, pero a mí me resulta significativo que este joven, venido de una familia musical también conocida en Cuba, el más conocido de ellos, su padre Luis Pastor y su tío Pedro Guerra, ahí tiene por ambas partes, y que venga con ese entusiasmo y esa fuerza y esa manera de entregarse a La Habana en un acto también de solidaridad, no solo musical, sino estética, ideológica, que es muy bonito y fue muy hermoso el concierto. Del concierto que nos cuentas en esos términos de lo que es la crónica, de estar ahí viviendo ese momento, viviendo la música, viviendo lo que pasa ahí. Yo diría que tuvo mucha vibración, la que pasaba por él y la que pasaba un poco por todas esas coordenadas que he relatado, ¿no? Su familia, el vínculo entre España y Cuba, el vínculo entre las músicas de ambas partes, el vínculo con la Casa de las Américas y con el mundo de la nueva trova cubana y latinoamericana en general. Y son zonas a los lados del Atlántico que se conocen muy bien. Y yo creo que eso estaba en su concierto y en la manera en que aquí la gente y los públicos seguidores de cada manifestación conocen bien a alguien como Pedro, que no ha sido tan divulgado o promocionado por los grandes medios, y sin embargo en Cuba parece, en un concierto como el de Casa de las Américas, lleno, que la gente estaba ahí desde siempre y que siempre iban a disfrutar con él, ¿no? Eso es y yo creo que eso, por supuesto, impacta mucho también a las energías y los deseos y las emociones de un trovador como él, ¿no? Entonces, Omar, nos vamos hasta ese momento que tú nos has prologado de esta manera. Gracias. Vamos entonces al concierto. Tienes una conexión muy fuerte con los jóvenes. ¿A qué tú crees que se deba? Bueno, que compartimos, los jóvenes del mundo compartimos inquietudes, compartimos los dolores, compartimos
el deseo indómito de vivir otras vidas, de vivir otras realidades, y yo creo que salvando las distancias, en contextos distintos, los que nace un muchacho cubano con los que nace un muchacho español, o los que nace un muchacho colombiano, o los que nace un muchacho de tantos otros países a los que yo voy a cantar, yo creo que inevitablemente todos tenemos un denominador común, ¿no? Que pasa por ese fuego que nos late dentro y que queremos más, y que queremos probar, y que queremos vivir, y que queremos viajar, y que queremos también vivir de nuestros sueños, ser músicos, ser actores, ser pintores, lo que sea, ¿no? Y yo creo que es natural que conectemos con el público joven, ¿no? ¿O no? El batería no vino, así que me acompañan con unos pitos ahí. Querían enseñarme a amar a su manera, que atara el porvenir, que no le permitiera trepar la enredadera de otros cuerpos, colgarse de otras risas, colarse en la boca de otras fieras. ¿A dónde tú pretendes que tus canciones lleven a la gente? Yo, con que les acompañen, a mí me sirve. Yo creo que la música, más allá de que pueda ser un despertar de algunos pensamientos que estén ahí dormidos, o que pueda servir para reflejar algunas cosas que andan dentro que no sabemos identificar, y que el arte nos ayuda a identificarlas y a que sanen, a mí con que mi arte les acompañe es más que suficiente, ¿no? Yo, para mí, o sea, yo hago canciones de que tengo uso de razón, y tampoco nunca pensé o imaginé que yo iba a venir a tocar a Cuba y que iba a haber X personas que venían de sus casas sabiéndose las canciones, mano. Eso para mí ya es un milagro, no pido mucho más. Amar sin condiciones, amar sin esperar, amar por dar, no más por dar, amar con conexiones, amar por aflorar, amar como cantar por dar, no más por dar, amar sin amarrar. Has venido a Cuba varias veces. La más reciente que yo tenga conocimiento fue 2020, cuando nos encontramos aquella vez. No sé si es la primera vez que venías a la isla. Esa era la primera. Es la primera vez. Y ahora vuelves, 5 años después. Por supuesto, Cuba no es la misma, tú no eres el mismo. ¿Qué has aprendido en este viaje, de este encuentro nuevamente con la isla? Bueno, creo que he aprendido que en este mundo que vivimos, en el que la información se corre en exceso, no hay nada como asistir a la realidad de los territorios para entenderlos. Da igual lo que escuchemos en nuestras redes sociales, da igual lo que nos digan, no hay nada como llegar a los lugares para ver la realidad de los mismos, ¿no? Y ese aprendizaje creo que en este momento es vital, porque vivimos en una etapa en la que la información corre de una manera, con un caudal imparable, que ni siquiera tenemos tiempo ni siquiera de contrastar la información que nos llega, ¿no? Ese es el aprendizaje. Y luego también lo que sí hay es mucho goce para mí cada vez que vengo, porque conecto con algunas de... Creo que los cubanos y los españoles tenemos bastante que ver en algunas cosas, pero yo conecto mucho con la picaresca, conecto mucho con la música, conecto mucho con la oralidad que respira este país, que tú vas andando, íbamos andando al Alvarito y yo el otro día salíamos de ahí del pabellón y de ahí al malecón, que hay una cuadra y media, si no hablamos con 7 no hablamos con nadie. Personas aleatorias de la calle que te dicen, que te hablan, que te cuentan, y a mí hay algo ahí de esa humanidad que aún creo que quiero salvar, ¿no? Que quiero preservar. Entonces a mí eso también me parece como muy jugoso, ¿no? Y por supuesto la música y la poesía, que son estandartes en este país y de la que yo tantos años he mamado desde mi casa, y poder venir aquí para mí también es importante desde ahí, ¿no? Como conectar con la profundidad poética, el vuelo poético y el vuelo musical armónico, melódico, rítmico que tiene este país, ¿sabes?
Y desde un lado y del otro, porque por supuesto desde Silvio hasta ayer que fuimos a ver a Alain Pérez en Karl Marx, que son mundos paralelos, o sea, son músicas opuestas, ¿no? Desde la música que es el agite, que es el fuego, que es el baile, como la timba, hasta la trova, que es la calma, que es la conciencia social, que es la poesía, y todo eso en este país se hace muy bien. Entonces desde ahí creo que también eso nos conecta mucho, ¿no? A nosotros. Cantoras de los desiertos, pintores de todas partes, escultores de mil artes, artesanas de mil puertos, juntemos nuestros aciertos para navegar los mares, armadas de malabares, fotos, lienzos, piruetas, cineastas y poetas, vénganse de todos lares, que este abrazo colectivo sea inspiración constante, subversiva, diletante, la pluma de lo que escribo y es preciso ya que vivo, que trace un verso valiente, espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierte en la memoria en un arma del presente. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que son millones. Hoy me atreveré a decir que todas somos artistas si no seguimos las pistas de un atado por venir. Es la libertad de ir sin saber a dónde vas, acaso si volverás del nido del que volaste, pero en cada alma que amaste un nuevo hogar hallarás. Que nadie te apague el vuelo, que nada te ate a la silla, que no pisen tu semilla, que no te ciegue el señuelo, que no piques el anzuelo, puedas explorar tus dones, que todo el campo lo abones hasta que nazca tu fruto, para que cada minuto parezca que millones. Y es preciso, ya que vivo, que trace un verso valiente, espejo de tanta gente que no se creyó la historia y convierten la memoria en un arma del presente. Así cantaba Pedro Pastor, y con eso como música de fondo estamos ya dando un clic con la ingeniera informática de este equipo, Naima Cepero. Bienvenida, Naima, ¿cómo estás? Hola, Karen, es un gusto acompañarte. Un gusto siempre verte, lo sabes. Hoy vamos a tener una sección de esas que son para pensar el otro lado de las tecnologías. Ese lado de cuando las tecnologías no se usan en el bien de las personas, en el desarrollo de la sociedad, y sí se usan para desinformar, para generar noticias falsas.
Y vamos a ir al ejemplo más reciente. Te digo que es el más reciente porque no es el único, es el último. De la inteligencia artificial que usa X, la plataforma de redes sociales que tiene un asistente virtual que se llama Grok, y que recientemente, pues, cuando el ataque de Estados Unidos e Israel a la escuela de niñas en Minab, pues esta inteligencia artificial publicó un tweet donde decía que la grabación de la escuela destruida era del 5 de mayo de 2021 y que no era un evento actual. Y esa publicación tuvo se compartió más de 2.000 veces y tuvo más de 145.000 visualizaciones en el primer día de realizar esta publicación. Se comenzó a generar en X, pues, un proceso de decirle a la inteligencia artificial que estaba equivocada, que estaba usando una imagen que no era, y bueno, se comenzó a desmontar la información que esa inteligencia artificial había generado. Pasó todo el 28 de febrero y el 1 de marzo esta inteligencia artificial pues corrige su error y dice que se había equivocado y que bueno, que sí, que la imagen que estaba usando no era la que era. Pero ya esta rectificación solo había alcanzado más de 39.000 visualizaciones. Por tanto, la generación del contenido falso pues generó muchísima más visualización que la rectificación del error. También demostrando, no dando a entender, sino demostrando cómo el propio algoritmo está diseñado para potenciar la falsedad en la medida en la que limita la rectificación. O sea, la potenciación que como algoritmo de la plataforma se le podía haber dado al error que se había cometido y que se había demostrado que era un error y que la propia inteligencia artificial tuvo que reconocer que sí, que se había equivocado, pues esa potencialidad que el algoritmo le dio a esa rectificación pues fue mucho menor que la de la generación de la noticia falsa. Entonces ahí es donde vemos cómo los algoritmos evidentemente están pensados. O sea, nosotros creo que hemos sido portadores de esa bandera en nuestro programa hace muchos años, de cómo estas tecnologías, de cómo estas herramientas pues responden a los intereses del norte global y no a los intereses de los pueblos del sur, y cómo sí son utilizadas para generar contenido falso, para posicionar imágenes e informaciones que no son reales, imágenes e informaciones que una persona no podría posicionar, pues estos algoritmos son capaces de posicionarlos en cuestiones de segundos, y aquí estamos viendo un claro ejemplo del uso de esta tecnología precisamente para desinformar, para generar en un momento tan difícil como el contexto que se está viviendo, generar pues entonces una información que no es verdadera. Entonces nada, es ese lado de la tecnología en la que siempre hemos puesto el foco y en la que siempre decimos que hay que ir más allá, que hay que buscar la información en una fuente confiable, que no nos podemos quedar con lo primero que leemos, hay que tener ese bicho, esa habilidad de esto que me están diciendo, ¿qué significa? Esto que me están diciendo, ¿de dónde viene? ¿Dónde se publicó? No es porque me lo haya dicho una IA, porque como acabamos de ver, la IA también se equivoca y no solo inventa cosas que no son de verdad, sino que también es capaz de generar un contenido que no es de verdad, y cuando admite que se equivocó, pues no es capaz de darle el mismo posicionamiento que a la información que había generado. Es un gusto como siempre y nos vemos la semana que viene. Me gustó, gracias. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo para ti. Grok publicó 912 tweets desinformando sobre los bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán, asegurando que eran las fallas de Valencia. O sea, le pusieron a Grok este video y Grok contestó de que, mira, de que este video fue un bombardeo que hicieron Irán bombardeando un edificio en Tel Aviv. Y Grok contestó, no,
este video no es Israel, es de Valencia, España, durante las fallas en 2026, un festival tradicional. Muestra una mascleta, un espectáculo pirotécnico con explosiones controladas, humo y fuego en plaza del ayuntamiento. Y literalmente un editor tuvo que corregir a Grock y diciendo, el video por el cual pregunta Grock no es de las fallas en la ciudad de Valencia. Como se puede observar, se ve un impactando en el edificio. Videos adjuntos, las mascletas de 4 y 7 de marzo a las cuales Grock hace referencia en video respuestas. Vean esto. Grock mintiendo descaradamente en nombre del régimen sionista. Y de aquí es donde la mayoría de tus líderes de opinión forman sus opiniones. Güey, pues claro, si sacas tu información de Twitter y le das la razón a Grock, como si Grock fuera así como el oráculo imparcial, la voz de la verdad. No estamos teniendo una conversación en un lugar público. Estamos teniendo una conversación en una empresa privada que le pertenece a Elon Musk, que es un nepo baby, hijo de un cabrón que tiene minas de esmeraldas en Sudáfrica de apartheid. ¿Y tú crees que nosotros estamos teniendo una conversación imparcial y le vamos a preguntar a su inteligencia artificial qué opina? Hazme el favor, güey, no sea ridículo, güey. ¿Qué relación tan patética tiene usted con el concepto de verdad? Es terrible, güey, es terrible. O sea, y Grock está miente y miente y miente y miente y miente. ¿En nombre de quién? En nombre de los intereses del capital, obviamente. Está de hueva que les tenga que recordar esto todo el tiempo, pero las redes sociales son empresas. No pueden ir en contra de sus intereses materiales. Van a tratar de perpetuar las condiciones materiales que permiten su existencia. Pero bueno, tengan mucho cuidado porque hay muchísimas noticias falsas rodando por el aire. ¿Alguna vez reflexionabas conmigo en un diálogo que tuvimos hace ya algunos años en esa anterior visita y me decías que sentías que faltaba un algo más en la música cubana hacia un nivel estético superior? ¿Eso lo mantienes? ¿Qué has descubierto en este nuevo viaje? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Sientes que sigue faltando esa búsqueda estética? Yo la verdad que no recuerdo esas palabras, pero si las he dicho porque yo digo muchas cosas. Además no me las preparo. No lo recuerdo para nada. Yo tengo buena memoria. Sí, me imagino. Yo tengo claro, cuando fuimos a Longina yo me imagino que estaba de la trova hasta el pie. Como estoy a la de la décima hasta el pie, porque la realidad, o sea, estos encuentros, claro, estos encuentros que son temáticos en los que hay durante 5 días, como en Longina, 5 días de trova, de final, de mano, pongo un reggaetón, déjame en paz, ¿no? Como que ese pensamiento de coño, de joder, que el día tiene 24 horas, ¿sabes? Vamos a usar 2 para otra cosa, ¿no? Entonces es posible que en ese momento estuviera con ese pensamiento de que la trova que se estaba haciendo en ese momento en Santa Clara era un poco superficial. Yo no creo que le faltara, es que no sé lo que ha dicho exactamente, pero creo que no era eso lo que yo decía, sino que tenía más que ver con que el peso poético de la nueva trova que yo estaba haciendo en ese momento era más superficial de lo que yo venía acostumbrando a lo que para mí es la trova cubana, ¿no? Que si algo tiene es un lápiz afilado. Si algo tiene la trova cubana es un lápiz afilado y es una metáfora enrevesada y es un doble sentido y es un voy a esconder estas palabras para poder decirlas, todas esas cosas que son muy valiosas, ¿no? Como se tenía en Brasil los 70, como se ha tenido en España, ¿no? Entonces, eso seguro. Lo otro creo que no, pero esto sí seguro. Y creo que sigue siendo lo mismo, ¿no? Creo que también el mundo ahora mismo es el que es y incluso la música que se consume en Cuba ya no es la trova. Tampoco vamos a engañar a nadie, ¿no? Y me enseñaban una canción esta mañana en la casa del reparto que es lo que en Cuba se está consumiendo, igual que lo que se está consumiendo en otros lugares, es música sencilla, música pobre musicalmente, bailable, y eso es lo que se está consumiendo y Cuba no está exenta de eso, ¿eh? Cuba no se salva de eso. Quédate, Pedro Pastor, quédate con tu sonrisa, que yo te pago la visa si tú quieres, por favor. Para todos, vaya honor. Sentirte no es amenaza. Quédate, que el tiempo traza el camino de regreso. Te recibo con un beso. Pedro Pastor en la casa. Sé que me vas a doler y no me importa, porque sé que me vas a enseñar si me dejo aprender. Sé que no voy a saber
Y no importa si me dejo querer, sé que me vas a partir aún así. Deshago los miedos, desarmarás mis esquemas y así aprenderé. Sé que no estoy preparada, pero ¿acaso se está alguna vez? Eres indómita, fuego, justo lo que yo buscaba. Y ahora me muero de miedo a los pies de tu llama. Hoy en este concierto cantaste una canción a Palestina y a toda la situación que está viviendo ese país y el pueblo de Gaza en particular. Esa inspiración, cantarla aquí en Cuba y hablar de esos temas hoy, incluso cuando desde España se ha organizado una flotilla en apoyo al pueblo palestino, ¿qué ha significado? Te vi emocionado en ese momento, como te vi emocionado al final cuando le cantabas a Violeta a través de tu padre. Esos momentos, ¿cómo los vives en el escenario y cómo ha sido particularmente hacerlo en Cuba? Bueno, o sea, es complejo, mano. Nosotros estamos vivos, seguimos vivos, que os voy a contar a ustedes, que no sea al final ocuparse de la vida de uno mismo y de la vida de la gente que tienes al lado, pero la realidad es que estamos, a la vez está sucediendo esta barbaridad en Palestina. Y nosotros tenemos que cohabitar como seres humanos con esa doble vara. Debajo de la piel hay grietas, encima de la piel escudos. En medio este silencio espeso y quieto y mudo. Debajo de la lluvia hay gotas que quieren traspasar el muro, pero no encuentro la manera. Yo lo he intentado, te lo juro. Lo malo de la llama es luego, pues siempre tiene que extinguirse. Lo bueno, siempre hay algo bueno, me dice justo antes de irse. Y afuera el mundo no acompaña, todas mirando la pantalla, la guerra que es televisada y no podemos hacer nada. Y yo aquí pensando en tu boca, en tu aliento caliente, la fuerza de tus manos, el imán de tu mente. Mientras el mundo gira y ya casi ni eso, no lo logro explicar, es el poder de un beso. Han nacido en un campo de refugiados y llevan ahí muchísimos años, y si ya eso era poco, si ya era poco los arrestos policiales, si ya era poco los checkpoints, si ya era poco los asesinatos que se han ido cometiendo a lo largo de estos años, los encarcelamientos masivos, ahora encima vamos con toda la maquinaria, con todo el apoyo de Estados Unidos, con todo el apoyo de Europa, vamos con todo para allá, vamos a asesinar ahí a todo el mundo, nos da igual que sean niños, nos da igual que sean niñas, vamos para adelante con todo. Y la realidad es que eso es su cotidianidad. Ellos se despiertan en ese lugar en el que ellos no han decidido nacer, que además es su lugar, y hay un montón de seres humanos que están de acuerdo con que lo que hay que hacer es arrasar ese lugar. Creo en Siria y creo en Palestina, creo en el amor al cambio, no en el curro en tu oficina. Creo que nazco, que muero en cada verso, que el peso de un beso puede con el universo. Este universo de mafiosos sin escrúpulos, de cálculos, calculo todo el dinero que entra por sus culos. Creo en que la unión hace la fuerza y que la unión es una buena excusa para acabar con esta guerra. Creo en sonrisa, ya plantamos la semilla, la orilla de esas villas que no chillas porque nunca pisas. Prefieres encerrarte en tu coraza, apartar la vista y no enterarte de lo que pasa en Gaza. Vas a la caza
tarde, una terraza donde emborracharte sin ver chicos de otra raza. Yo le ataco a las bases de tu orgullo, al ver qué pasa si te basas en que el problema no es tuyo. Lo achacas a que me sobra utopía. ¿Quién diría que en la vía de servicio es mi tranvía, que te envía cada día la melancolía de la poesía? Rompería tu manía de pasar del tema, porque esta flema que nos quema en las noticias al mediodía tampoco es mía, pero la sabiduría deja atrás las tonterías y acabaremos creciendo sin un Dios que nos lo impida. Pedro Pastor, poesía, herejía y canción. Y aquí está Fide, bienvenido Y Fide. concierto que disfrutamos mucho en Casa de las Américas. Omar hablaba hace un rato de la importancia de Casa de las Américas, de los conciertos, digamos, Mercedes Sosa, Víctor Jara, o el primer concierto de la Nueva Trova, o el Encuentro Internacional de la Canción Protesta. Y este tiene una importancia especial porque en tiempos que corren, en los que digamos que hay un medio ambiente contaminado, sonoro, a nivel global, despoetizado en buena medida por toda esa cultura de mediática global que se ha impuesto, ligera, comercial, frívola, que de pronto un cantautor como este, además de una familia tan rica, es decir, Pedro Pastor viene de Luis Pastor, un gran músico, un gran cantautor de esa generación, digamos, iniciática de la nueva canción hispanoamericana. Digamos que desde los años 70 Luis Pastor ya entra en ese ámbito en el que venían Serrat, Luis Llach, bueno, toda la generación aquella con Luis Eduardo Aute, Sabina, y dentro de esa generación entra Luis Pastor como un trovador muy coherente, muy poético, que no hace concesiones ni a mercados ni a nada. Y esto lo hereda Pedro, que además se llama Pedro en honor a su tío, hermano de la madre, Lourdes Guerra, que también es cantora. Casi siempre está como que en un segundo plano por la importancia de Luis, pero también ha participado en conciertos, en discos y cantora. Y la vamos a ver en el programa. La vamos a ver en el programa. Después vamos a ponerla cantando los tres: a Luis, a Pedro Pastor y a Lourdes Guerra. Y bueno, este concierto tiene esa maravilla, primero de la familia, pero además que ahí se creó una compenetración. Fíjate, me hablabas de la madre y en esa especie de árbol genealógico musical que me estás diciendo y ahorita Mara adelantaba. Bueno, Pedro Guerra, hermano, como te decía, de la mamá, que es uno de los muy importantes cantautores. Ya no era esa primera generación de la nueva canción, sino ya de otra que entra en los 90. Es un proceso similar al de la trova cubana, ¿no? Pedro y Luis tienen una armonía espiritual muy grande, en ese sentido de profundo y de decir lo que se piensa, lo que se sueña, muy herejes en ambos casos. Y hay una sintonía de concepto de lo que es un cantautor, de su responsabilidad con su tiempo, de esa interacción público humilde, sin estar pensando en la mercadotecnia, por llamarlo de alguna manera, sin artificios. Esa trova profunda, natural y poética y muy imaginativa en este concierto de Pedro. Y comparten la herejía. Comparten esa herejía, que eso es razón de ellos. Y es un poco lo que también la gente percibe, el público que interactuó con él desde que salió, no del escenario. Él empezó a cantar en ese concierto en Casa de las Américas, desde la zona trasera del público, y terminó el concierto en el público. Vamos a ver precisamente al padre, a Luis Pastor, diciendo un texto cardinal. ¿Qué fue de los cantautores? Hablando de los tiempos, de los que han dejado, de los que han abandonado, digamos que ese sendero más auténtico de raíz para coquetear o jugar con mercado o buscar, digamos que mayores ganancias, en fin. Eso, no abandonar la herejía de Luis Pastor. Y después vamos a verlos en familia los tres. Lo que nos decías ahorita. Luis Pastor, Lourdes, Pedro Pastor y Lourdes Guerra, la mamá. O sea que vamos a ver a los tres cantando La Libertad.
Así que se ajusta todo. Pues vamos allá. Gracias, Fille. Te veo la semana que viene y vamos nosotros con la música. Decía Lucía que recitase el poema que fue de los cantautores. Yo llevo toda la vida en esto, ¿no? Y siempre he visto que otros opinaban y contaban la historia que yo he vivido, ¿no? Y sobre todo que desde el año 79, no desde el 77, desde el 79, y sobre todo del 81 en adelante, cada 4 o 5 años venían periodistas a casa a preguntarte qué fue de los cantautores. Y siempre hablando de aquellos años, nunca hablando de lo que tú estabas viviendo en ese momento, ¿no? Lo que viviste en los 80, en los 90, en el 2010. Siempre tienes que hablar de aquel cantautor que fuiste y que tú sigues siendo, porque en el fondo tú sigues siendo esa persona, ¿no? Y no renuncias a ello. Cansado de esa pregunta, hace 2 años me llamaron de la revista escrita de La Clave de Malvin, una chica muy joven, y me hizo la misma pregunta de siempre. Y al acabar la entrevista me puse y escribí este panfleto, que en el fondo no es sino la visión de 40 años de historia de este país de un cantautor que lo ha vivido, ¿no? Éramos tan libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampinos sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios, soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución, aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón. Fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón, al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu mente, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador, que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente, los políticos al frente de comparsa al trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición, la democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor, pero no des más la lata, que tu verso no arrebata y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años, despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de 30, con la pregunta de Marras tocándome los cullones. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son presidentes, diputados, concejales, médicos o profesores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están, los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer, jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio que recorren la ciudad, un CD debajo del brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera, cantando de bar en bar, o esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse al escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores dando el cante de lo mío, y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un gran dólar en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos, aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos.
Intenté buscar tu imagen y la noche era una loba que se iba. Llueve lento en la avenida y los árboles me miran al pasar. Me sumerjo en ese río de los coches y la gente que camina. Una vez más, una vez más, una vez más. Los relojes se han parado, pido fuego y alguien pasa, va corriendo. En los cubos de basura, una sombra busca algo que comer. Llueven los escaparates y unos jóvenes se besan en la acera. Va a amanecer. Buscaré tu cabellera de lejano cometa. No estaré ni un solo día cansado de soñar. Cantaré con la alegría del que va siempre a tu lado. Periódicos mojados y la luna que me mira indiferente. Unos pasos se detienen y una anciana busca lenta su portal. Amanecen los tejados y te doy mis pensamientos, vuelvo a casa. Por ver si está. Si está, por ver si está, por ver si está. Buscaré tu cabellera de lejano cometa. No estaré ni un solo día cansado de soñar. Del que va siempre a tu lado. Mi libertad, mi libertad, mi libertad, mi libertad. Intenté buscar tu imagen y la noche era una loba que se iba. Con momentos del concierto de Casa de las Américas y ese abrazo final, padre-hijo, ese dueto, Luis Pastor y Pedro Pastor, en ese abrazo poético que es hereje y que es también muy coherente, nos vamos a despedir. Como dice Pedro Pastor en una de sus canciones, hay que tener la mente abierta, la piel dispuesta y, si puede ser, las alas puestas, la mente abierta. Detrás de mí, a fuego lento, están haciendo una canción desde el centro de tu centro. Hasta la semana que viene. Y te preguntaba, en el caso de la canción dedicada a Violeta a través de la voz de tu papá, Luis Pastor, ¿cómo sentiste ese momento con el público cantando a tu alrededor? Bueno, muy hermoso. Ese momento para mí es de los más especiales del concierto, allá abajo,
las cosas se viven de otra manera, ¿no? El latido que uno recibe allá abajo no es el mismo que aquí arriba. Ahí no hay barrera, no hay frontera. Y eso para mí es muy bonito. La verdad que bajarme lo hago desde hace muchos años, lo hacemos desde hace muchos años y es muy bonito bajarse ahí y cantarlo. Y es bonito porque Luis ha estado a punto de venir en este viaje. Luis estuvo a punto de venir, la idea era que Luis también viniera conmigo. Al final él no quiere venir. No es que no quiera venir a Cuba, no quiere venir a América, no quiere coger un avión durante 10 horas, 11 horas. Mi viejo es un señor ya con sus años y la verdad que a él no le apetece andarse pegándose estas palizas para un lado para el otro. Yo se lo pedí y le dije, papá, pero ven, vamos a hacerlo juntos, que también es bonito. Al final dijo, bueno, que venga tu madre, luego al final no conseguimos ahí como que pudiéramos venir los tres, como la financiación, y entonces al final fue como que yo les dije, oye, yo creo que yo sé que vosotros no queréis venir y tampoco yo quiero que esto no salga a ranas y que tal. Y luego, en verdad me alegro, porque luego coño, este es el festival, hay mucho movimiento, en Cuba hace un calor que sí, que para nosotros da todo igual, pero que va Luis, que está ahí ya en su vuelta, pues coño, que se quede en casa y tranquilo, que él ya recorrió lo que tuvo que recorrer y yo tengo la necesidad emocional de traerlos conmigo con esa canción, de darles ahí también ese reconocimiento, ese espacio, ese agradecimiento público. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, gorrión del pueblo cantor. Como fue Violeta Parra, su nombre, color y flor, su apellido de uva y vino, del canto de su dulzor, al dolor de su destino, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un pájaro contento, jilguero de la emoción, que bebe del sentimiento. La voz de mi corazón es un pájaro que canta, alma que vuela en la voz, paloma de la palabra, mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. La voz de mi corazón es un canto de cigarra del coro de tantos pueblos que viven sin esperanza. Mariposa de noviembre, violeta de mi jardín, un racimo de canciones de tu parra yo cogí, mariposa de noviembre, parra de muchas canciones, violeta, voz y guitarra de todos los corazones. Detrás de ti, corriendo va el porvenir, a ver si quieres dejarte
detrás de ti, siguiéndote la libertad. A ver si puedes abrirle algunas puertas, soltar las redes. Detrás de ti, lanzando a la luna llena su danza ardiente. Te invita a elevar tu voz de nieve. Detrás de ti, la humanidad más animal te está llamando. Que olvides lo aprendido, que empieces a sentir que no tiene sentido vivir así. La mente abierta, la piel dispuesta, las alas puestas, la mente alerta. Abierto el corazón, abierto al mundo, en todo su esplendor, tu ser profundo. Hay que tener la mente abierta, la piel dispuesta, y si puede ser las alas puestas, la mente alerta. Detrás de mí, a fuego lento, están haciendo una canción.